Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Soy el profesor Ronald Espinosa Fabián, docente de la plana de geometría de la Academia Duni y César Vallejo. También darle la bienvenida a este reforzamiento que está dirigido para los estudiantes de los ciclos repasos de la Academia Duni. En este reforzamiento vamos a tocar los temas acerca del triángulo, del cuadrilátero, la circunferencia y la semejanza de triángulos. Son una variedad de preguntas, consta de 11, y en cada pregunta vamos a recordar los temas que hemos señalado en esos puntos. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Y la primera pregunta es una lectura. Voy a leerlo paso a paso y de paso lo vamos a dibujar también. En un triángulo ABC, ahí tenemos al triángulo. Ahora te indica en las prolongaciones de AB y AC. Te habla de dos prolongaciones. Primero te habla de AB y después te habla de AC. En la prolongación de AB vas a ubicar el punto D y en la prolongación de AC vas a ubicar el punto L. También te dice que AC es igual a CD. Entonces vamos a ubicar su longitud. AC es igual a CD. Ahí está. También te dice que BC es igual a CL. BC está por aquí. Es igual a este valor. Vamos a ponerle longitud B, longitud B. También te dice que la medida del ángulo BCD es igual a 40 grados. El ángulo B, C y D. Esta medida es 40 grados. Te pide calcular la medida del ángulo DBL. DBL. Tendré que trazar la línea BL. Y me estaría pidiendo este ángulo. Vamos a denominarle X. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, si podemos observar en la gráfica, estamos obteniendo valores iguales, ¿no? Por ejemplo, N, N. Entonces, si tú te percatas, el triángulo ADC vendría a ser un triángulo de dos lados iguales. Por lo tanto, sería un triángulo isósceles. Pero también tenemos aquí el triángulo BCL. También tiene dos lados iguales. ¿Sí? Dos lados iguales. También sería un triángulo isósceles. Entonces, chicos, lo que vamos a utilizar aquí sería la propiedad de los triángulos isósceles para calcular el valor de X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprovecharnos de ese dato. Recuerde que en un triángulo también lo que se cumple es, conociendo las dos medidas angulares interiores, se puede conocer la medida del ángulo exterior. En este caso, la suma de M más N es la medida del ángulo exterior. También es necesario que tú recuerdes esa propiedad. Vayamos entonces a la pregunta. En este triángulo isósceles, el ángulo en el vértice A y el ángulo en el vértice D van a ser iguales. Ahora, como no se conoce, vamos a darle un valor. Ahí está. ¿Ven? Ahora, chicos, si nos damos cuenta, en ese mismo triángulo que está sombreado, ¿no? Beta más beta sería la medida de este ángulo, sería 2 beta. Ahora podemos analizar también al triángulo isósceles que está de color morado. De igual manera es un triángulo donde estos dos lados son iguales, por lo tanto la medida del ángulo en B y la medida del ángulo en L también deben ser iguales. ¿De acuerdo? Vamos, como no se conoce, vamos a darle un valor. Omega, omega. De igual manera también en ese triángulo podemos calcular la medida del ángulo exterior en el vértice C. Vendría a ser omega más omega, 2 omega. Ahora, si analizamos un poco más la gráfica, podemos apreciar que en el vértice C, que tenemos por aquí, en este vértice,
La suma de esas medidas angulares, 2 omega más 40 grados más 2 beta, es igual a 180 grados. Por lo tanto, tenemos una primera ecuación. Ahora, este 40 al pasar a restar sería 140 grados. Por lo tanto, 2 omega más 2 beta igual a 140 grados. Sacando la mitad va a ser omega más beta y la mitad de 140 grados sería 70 grados. Bueno, hasta ahí estamos conociendo ya la suma entre omega y beta. Ahora, para calcular el valor de x, observa cómo sería. Voy a sombrear el triángulo para que tengas un mejor panorama de cómo voy a relacionar el x con las medidas que hemos hallado. Por ejemplo, aquí. Si usted se fija, para esa región triangular que está sombreada, este es el ángulo exterior. Y estas son las medidas angulares interiores. Por lo tanto, chicos, en ese triángulo ABL podemos calcular la propiedad de la medida del ángulo exterior, donde X es la suma de beta más omega. Pero esa suma ya lo conocemos ya, está en la parte superior. Es decir, entonces quedaría que X es igual a 70 grados. ¿Ve? Si buscamos nuestras claves, sería la clave, la D. ¿Ya? Entonces aquí lo que hemos visto son las propiedades de un triángulo isósceles y también la medida del ángulo exterior en un triángulo. ¿De acuerdo? Pasamos a la pregunta número 2. Si en una fábrica se quiere desplazar objetos, ¿no? Se quiere desplazar objetos 60 metros en la horizontal y 11 metros en la vertical. Calcule la longitud de los extremos de la cinta transportadora que ejecuta dicho desplazamiento. Ya, al parecer la gráfica ¿no? está representando a una cinta transportadora de objetos, ¿no? Es decir, ¿no? Tú pones el objeto aquí y con la cinta transportadora ese objeto se puede trasladar hacia arriba. O también puede ser al revés, ¿no? O colocas el objeto aquí y la cinta transportadora lo desliza hacia abajo. Es una máquina, ¿no? Ahora, entonces vamos a un poco leer nuevamente la pregunta y a la vez vamos a graficarla, ¿de acuerdo? Dice así: si en la fábrica se quiere desplazar objetos 60 metros en la horizontal, entonces vamos a dibujarlo, 60 metros, y 11 metros en la vertical, ¿no? 11 metros en la vertical. Calcule la longitud de los extremos de la cinta transportadora que ejecuta dicho desplazamiento. Entonces significa que voy a tener que calcular, ¿no? Como esa de acá es la cinta transportadora que tiene una posición oblicua, entonces de aquí sería de este punto hacia este punto, estaría representando a la cinta transportadora. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, esa cinta transportadora hace que este bloque, este paquete, se traslada para arriba. ¿Eh? Entonces te dice ahí, ¿no? Calcule la longitud de los extremos de dicha cinta transportadora. Es decir, de este extremo a este extremo. Te pide calcular su longitud. Ahora, si tú puedes apreciar, ahí simplemente lo que va a pasar es que la horizontal y la vertical, usted sabe que van a formar un ángulo de medida 90 grados. Por lo tanto, podemos colocar en el vértice B el ángulo recto. Y ahora nos damos cuenta para calcular X, conociendo los catetos, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras, el cual decía así, ¿no? La hipotenusa al cuadrado viene a ser igual a la suma de cuadrados de sus catetos. Entonces, chicos,
de aquí. Resolviendo esta ecuación cuadrática que usted ya lo domina, ¿no? También lo puede calcular, nos va a salir que x va a ser igual a 61. Pero las unidades que se está trabajando sería 61 metros. Entonces, si buscamos la clave, sería la clave la C. ¿Ya? También, ¿no? Esta es una pregunta muy frecuente en teorema de Pitágoras en diversos exámenes de admisión. Y en San Marcos vino una vez aplicar el teorema de Pitágoras, pero en la pregunta que señalaron era en un estadio de fútbol. ¿Ya? Entonces aquí tiene otro contexto, ¿no? Pasamos a la pregunta 3. Otra pregunta también. Un estudiante de ingeniería civil observa la maqueta de un parque, como la del gráfico. Ya, es una pequeña maqueta, dice. Si quiere colocar un reflector más sobre AC, entonces sobre AC quiere colocar un reflector más. Y tiene que ser lo más próximo al reflector que está en B, dice, ¿no? ¿A qué distancia de B se ubicará si se sabe que AC es 28 centímetros? Vamos a graficarlo un poco más. Bueno, aquí la posición, ¿no? La forma que tiene este triángulo ABC, ¿no? Está en forma perspectiva. Lo que vamos a hacer es, al triángulo ABC, es mirarlo como nuestra geometría plana que habitualmente dibujamos, ¿no? Ahí está el triángulo rectángulo ABC. En esa gráfica, aquí es 15 grados, ¿ya? Ahora, te dice así, ¿no? Tenemos ahí la maqueta que está representada por el triángulo. Ahora se quiere colocar un reflector más sobre C. Entonces voy a sacar mi lápiz. Dice que por acá, sobre AC, se quiere colocar un reflector. No se sabe en qué parte, no se sabe todavía en qué posición, pero por aquí se quiere colocar, por aquí. Entonces hay varias posiciones donde la puedo ubicar. Pero según la lectura dice, se quiere colocar un reflector sobre AC y debe ser lo más próximo al reflector que está en B, lo más próximo. Es decir, ¿no? El reflector que coloques aquí debe ser lo más próximo al reflector ubicado en B. En otras palabras, debe tener la menor longitud. La menor longitud. Entonces te hago la pregunta, ¿no? De todas las líneas que yo pueda trazar desde AC hacia B, ¿cuál de ellas va a tener menor longitud? ¿Será la que está en esa posición? ¿En esta posición? ¿En esta posición? ¿No? Si te das cuenta, mira, si lo ubico aquí, su longitud es mucho mayor que está aquí. Pero si lo ubico por aquí, te das cuenta que es menor, ¿no? Y cada vez que voy poniendo más la posición, esa longitud va siendo cada vez menor. Y va a haber un momento donde va a ser la menor longitud. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Y eso va a ocurrir cuando esa línea es perpendicular a AC. Entonces vamos a ponerlo entonces. Ahí está. Esa viene a ser, chicos, ¿ya? En este caso, la posición del reflector sobre AC sería H, que es más próxima al vértice B. En otras palabras, me está pidiendo esta distancia, que viene a ser la longitud pedida. ¿Ya? Esa es la que me está pidiendo. ¿Ve? ¿A qué distancia de B lo ubicará, ¿ya? Este reflector, ¿no? Ya está. Ahora te da de dato la hipotenusa. La hipotenusa te dice que vale 28. Ya, entonces ahora vamos a un poco analizar la figura. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué es lo que sucede ahí? Mira, si tú te das cuenta, chicos, ahí lo que tengo de dato es un triángulo rectángulo. Ahora, en ese triángulo rectángulo también aparece otro dato, que en este caso el dato que está apareciendo, vamos a ponerlo aquí, viene a ser su hipotenusa.
¿Ya? Viene a ser su hipotenusa. Ahora, la pregunta es, ¿no? En un triángulo rectángulo, cuando se conoce la hipotenusa, una forma de aprovecharse de esa longitud, una forma de aprovecharse de esa longitud es a través de su mediana relativa a la hipotenusa. Mediana. Lo voy a trazar entonces. Como va a ser la mediana, entonces va a quedar dividida en partes iguales. 14, 14. ¿Y qué decía la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa? Que dicha mediana también es igual a 14. Ya, entonces fíjate cómo estamos aprovechando cuando tengamos en un triángulo rectángulo la hipotenusa con su mediana. Y te das cuenta que se está formando este triángulo isósceles y también se está formando este triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Ya, entonces en la gráfica vamos a tratar de aprovecharnos de ese dato. Entonces trazamos la mediana. Entonces sería, chicos, 14, 14, 14. ¿Ya? Vamos a colocarlo aquí esa propiedad. Ahora, una vez ya conocida que es 14, fíjate lo que va a suceder. Este 15 grados la podemos trabajar en este triángulo que es isósceles. Si acá es 15 grados, aquí también debe ser 15 grados porque el triángulo es isósceles. Ahora, la medida del ángulo exterior en ese mismo triángulo viene a ser 15 grados más 15 grados, que sería 30 grados. Ahora, ese 30 grados, chicos, es un ángulo notable. Y usted sabe que en un ángulo notable de 30 y 60 grados, el que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, si la hipotenusa es 14, él es la mitad, 7. Y las unidades que está trabajando es en centímetros. Entonces, chicos, la distancia que me está pidiendo sería de 7 centímetros. La clave sería la D. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, esta pregunta quiero terminar con una observación, que en realidad ya lo hemos demostrado también. Fíjate, es un triángulo rectángulo de 15 grados, ¿no? Si acá es 15 grados, aquí el otro ángulo es 75 grados. Ahora, te ha salido que él es 7. 7 te ha salido. Él es 7 y mira aquí, él es 28. 28. Si tú divides o guardas consigues la relación 7, 28. Hay una relación de 1 a 4. Y de ahora en adelante, cuando veas al triángulo de 15 grados y 75 grados, lo que va a suceder es que su altura relativa a la hipotenusa y la hipotenusa están en esa relación de 1 a 4. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo, chicos, ¿ya? Voy a ponerlo entonces para que puedas también. Entonces ponemos así. La altura como un A, entonces la hipotenusa sería 4 veces A. ¿Ya? Bueno, esa es como una observación para que en algunas preguntas lo puedas aplicar. Si tú conocías esta propiedad, la pregunta 3 inmediatamente sale, sin realizar ningún trazo. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. En la pregunta 4 nos habla de un trapecio. Y no es un trapecio cualesquiera, es un trapecio isósceles de base BC y AD. Cuando te dice que las bases son AD y BC, significa que dichas bases son paralelas. Voy a indicarlo con este símbolo. Ese simbolito significa que son paralelas. Ahora,
Si es isósceles, sus lados laterales son de igual longitud. En este caso, según los datos de la gráfica, 4, 5, 10, 5. Te pide calcular la medida del ángulo ADC. Si calculamos ADC, a esta medida angular te pide. ¿Ya? Como no conocemos, hay que darle un valor. ¿De acuerdo? Vamos a darle el valor entonces. Ahí está. ¿Ve? Ahí está el valor. ¿De acuerdo? Ahí está. Excelente. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de preguntas? La idea, chicos, es que como acá está apareciendo como dato los lados laterales, ¿ya? Los lados laterales, cuando aparecen los lados laterales, la sugerencia es formar un triángulo con los lados laterales. Formar un triángulo. ¿Ya? Una forma de formar el triángulo es prolongando AB, lo prolongas hacia arriba, o también prolongas DC, lo prolongas para arriba. Y ahí vas a formar un triángulo. Otra forma de formar el triángulo sería simplemente de esta forma. Fíjate, como tengo este lado lateral, voy a formar el triángulo con el otro lado lateral. O sea, los dos lados laterales voy a hacer que se forme un triángulo. Entonces, mira qué hago con esta línea de color rojo. Para formar el triángulo, fíjate esta línea, es como si yo lo voy a trasladar. Y justo ahí cuando choca en el vértice C, ¿ve? Estaría formando este lado lateral, con este otro lado lateral estarían formando el triángulo. Entonces, chicos, es otra forma de formar el triángulo entre los lados laterales. ¿Ya? Pero con esta línea, ¿no? Y esta línea, te has dado cuenta, esta línea no es cualquiera, ¿no? Es una línea que es paralela a él. ¿Ya? Esta línea es paralela con él. ¿De acuerdo? Ya, entonces por eso que aquí vamos a enunciarlo de esta manera. Vamos a trazar la línea CL paralela a AB. Vamos a trazarla. Acá ya la hemos trazado ya. Esta línea la voy a borrar. Ahí está. Ojo, no te olvides, son paralelas. ¿Ya? Son paralelas. Ahora, entonces voy a indicar, como son paralelas, vamos a indicarlo así, chicos, ¿ya? Vamos a indicarlo así, con dos flechitas que simbolizan que son paralelas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, como ya hemos trazado esa línea que son paralelas, la que está sombreada ahora vendría a ser un paralelogramo, porque el paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos, y eso es lo que está cumpliendo este cuadrilátero. ¿Y qué sucede en un paralelogramo? ¿No? En un paralelogramo sucede que sus lados opuestos son iguales. Por ejemplo, ¿no? BC es igual a AL. De igual manera también, AB es igual a CL. Ahí está. ¿Listo? Ahora, chicos, te das cuenta de que ya la variable X se ha asociado a este triángulo, ¿no? E inclusive en este triángulo, del lado 5, 5, también se puede conocer el lado que está aquí en LD. Sería simplemente la diferencia entre 10 menos 4 sería 6. Este lado es 6. Vamos a colocarlo entonces. Este lado vale 6. Ahí está. Ahora, para calcular el valor de X, ¿no? Una forma de poder calcularlo en el triángulo isósceles es con esta forma. Si usted recuerda, en un triángulo isósceles, si yo le trazo la altura relativa a su base, ¿ya? Esa altura va a formar dos triángulos congruentes. Por eso que en este caso, este cateto va a ser igual a este cateto. Eso quiere decir, entonces, chicos,
que la altura del isósceles, la altura del triángulo isósceles también es mediana. Esa propiedad la puedo aprovechar aquí. Veamos. Desde el vértice C vamos a trazar la perpendicular a la base del isósceles. Por lo tanto, él va a ser punto medio. Como toda la base vale 6, cada uno sería 3, 3. Ahí está. ¿Ve? Ahora ese 6 ya lo voy a borrar ya. Ahora, si te das cuenta, el valor de X la podemos conocer en este triángulo que voy a sombrearlo. Es un triángulo muy conocido, ¿no? Es un triángulo donde sus catetos guardan esta relación. 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces fíjate acá, ve. 3, él debe ser 4 y él debe ser 5. Entonces, en ese triángulo lo que ocurre es que a 37 grados se le opone 3b y a 4b se le opone 53. Entonces aquí, como él es 4, se le opone 53 grados. Entonces vamos a colocarle entonces x vale 53 grados. Entonces la respuesta sería la A. Ya, bueno, en esta pregunta no te olvides de ese trazo. Es un trazo muy frecuente a veces dentro de los trapecios cuando aparecen los lados laterales, ya como dato. ¿De acuerdo? En otras preguntas va a aparecer como dato los ángulos. Este ángulo con este ángulo. Cuando aparecen también esos ángulos, la idea es formar ese tipo de triángulo. Gracias a la paralela que hemos trazado aquí. Pasamos ahora a la pregunta 5. Vamos a dibujarlo ahí. Te habla que aquí hay dos paralelogramos. Ya, lo voy a resaltar, ya, para que se pueda diferenciar bien de los demás. A, B, C y D es un paralelogramo. Tú tienes que saber las propiedades de un paralelogramo. Mientras voy ubicando el otro paralelogramo, vas recordando. También te dice que F, H, C y G también es un paralelogramo. Y ahí tenemos los dos paralelogramos, ¿ya? Como dato. Ahora, recuerda que en un paralelogramo, por ejemplo en el de color rojo, ¿ya? En un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos. Y también sus lados opuestos son de igual longitud. ¿De acuerdo? Eso es en este caso en un paralelogramo. Ahora, aquí te da una relación. Ya esa relación ya ustedes lo han trabajado bastante y fácilmente van a indicar que en este caso, vamos a ponerlo aquí, BE es como 3 y SE es como 2. Entonces voy a colocar así. BE es como 3 y SE es como 2. Entonces, por una constante, ¿ve? Ahora te dice calcule la base media del trapecio AFH. No, AFHC, la que está sombreada, te pide. Si te das cuenta, en ese trapecio, ¿ya? Los lados paralelos son FH y CA. Son paralelos, porque ambos lados pertenecen a los lados opuestos del paralelogramo. Entonces, esta línea es paralelo con él. Entonces, chicos, si ellos son las bases, entonces la base media, ¿cómo se obtiene? Agarro el punto medio de AF y agarro el punto medio de HC y trazo la línea que une los puntos medios. A esa línea se le llama base media del trapecio. ¿De acuerdo? Ya, ahora para calcular la base media del trapecio, acuérdate, ¿no? La idea era conocer la base mayor y la base menor. Aquí ya tengo la base menor. Faltaría solamente la base mayor, faltaría. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos en búsqueda de esta base. ¿Ya? Vamos en busca de esta base. Entonces, chicos,
Vamos a aprovecharnos de los paralelogramos. Vamos al paralelogramo que está aquí de color rojo. 3 más 2, 3K más 2K, 5K. Este lado es 5K. Por lo tanto, chicos, también este lado sería 5K. ¿De acuerdo? Ahora, en el paralelogramo de color verde, este lado es 2. Como es paralelogramo, su lado opuesto también es 2. Él es 2. Ya estamos conociendo parte de la base mayor. Faltaría esta porción nada más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos calcular esa porción? ¿No? Si tú te das cuenta, todo el problema está aquí, en estos dos triángulos. ¿Qué sucede en esos dos triángulos? Ahí lo que sucede, chicos, cuando tú te aprovechas de los lados opuestos del paralelogramo, fíjate lo que sucede. Por ejemplo, esta media angular, lo voy a poner de color azul para que se pueda, no, negro mejor para que se pueda notar mejor. Por las paralelas, o los ángulos alternos internos, son iguales. Lo mismo pasa acá. Esta media angular, teta, y por las paralelas, acá también sería teta. Entonces, chicos, te das cuenta que ahí el triángulo pequeño y el triángulo mayor tienen dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, son semejantes. ¿Ya? Son semejantes. Ahora, cuando son semejantes, se relaciona la proporcionalidad. En este caso, atentos, 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 la proporcionalidad. Por ejemplo, a teta en el triángulo se opone a G. En el triángulo semejante, a teta se opone 2. Ahí está la primera razón. AG entre 2. Eso es igual a otra razón. Por ejemplo, el que se opone al tercer ángulo de este triángulo se opone 5K. El tercer ángulo está por esta posición. Y se opone 5, en este caso se pone 2K. Entonces la proporción 5K entre 2K se coloca aquí. Esa razón. Y ahí se completa la proporción en la semejanza, ¿ve? Ahora fácilmente te das cuenta, chicos, de acá el valor de K se simplifica, 2 también se simplifica y te queda AG igual a 5. Y ese valor lo ponemos aquí, 5, ¿ve? Y está. Ya hemos conocido la base mayor, que sería 5 más 2, 7. Gracias a ello ya podemos conseguir la base media de un trapecio. Recuerde que en un trapecio la unión de los puntos medios de los lados laterales es llamado la base media. La longitud de esa base media es la semisuma de longitudes de las bases. Ya, eso lo aplicamos aquí. En el trapecio que está de colores rosado, de color rosado, la base media, que es X, sería base mayor 7 más base menor 2 entre 2. Resolviendo esa división, X sería igual a 4,5. Si buscamos la clave, sería la clave, la C. Una pregunta muy interesante donde hemos recordado cómo se calculaba la base media de un trapecio, cómo se aprovecha también un paralelogramo, ¿no? Y un poco hemos aplicado de la semejanza de triángulos, ¿no? Bueno, acá lo que te puedo sugerir un poco es que a veces hay preguntas, ¿no? Donde va a aparecer esta figura. Y el día de hoy ha aparecido. Así. ¿No? Es como si fuese una corbata, ¿no? Una corbatita Michi. ¿No? Una corbatita Michi. Ahora, pero hay una característica ahí. ¿Cuál es la característica? Que si en esa corbatita, este lado
es paralelo con él, ya es paralelo con él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder de ahora en adelante, ya tú, el triangulito que aparece aquí y el triangulito que aparece aquí son semejantes. Y eso lo hemos demostrado también aquí en la pregunta. Hemos demostrado que son semejantes. Por eso te sugiero que de ahora en adelante, cuando ves esta gráfica, donde él es paralelo con él, te sugiero que apliques ya la semejanza de triángulos. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Ven? Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Aquí ya cambia, ¿no? Mira, fíjate la gráfica, ya no es un cuadrilátero ya. Ahora está apareciendo acompañando al triángulo una circunferencia. Vamos a dibujarlo un poco más grande. Fíjate los datos, ¿no? Ya, fíjate este 45, ¿no? 45 es un ángulo notable. Y si es un ángulo notable, a veces se aprovecha en un triángulo rectángulo, ¿no? Por ahí seguramente, por ahí vamos a tratar de conseguir un triángulo rectángulo para poder aprovecharnos de él. Pero vayamos a ver la pregunta, ¿ya? Tenemos el gráfico, esta relación, chicos. Entonces, voy a suponer que BO sea igual a A. Vamos a ponerle entonces. Que este es el valor de él, como no se conoce, que sea A. Ahora, si calculas OA, sería raíz de 3 por A. Esa es la consecuencia. Vamos a ponerlo por acá. Ya, si a él le ponemos A, entonces OA sería A raíz de 3. Ahí está, ¿ven? Ya tenemos el dato ya. Y te pide calcular X, donde también es un ángulo, ¿no? Te pide calcular X. Ya, a ver, vaya mirando el gráfico. ¿Cómo vamos a calcular X, no? ¿Cómo crees? Ahora, aparte de los datos que hemos señalado, hay otro dato también muy especial. Es la posición de este centro, ¿no? Y si usted se fija, se da cuenta que OA es un radio. O sea, el radio es conocido. El radio es igual a A raíz de 3, ¿no? A raíz de 3. ¿De acuerdo? Ya está. Para resolver esta pregunta, chicos, es necesario que también tú sepas lo siguiente. Un tema dentro de la circunferencia es el ángulo inscrito. ¿Y qué pasa en el ángulo inscrito? El ángulo inscrito está determinado por dos cuerdas y el vértice pertenece a la circunferencia. Esta es la medida del ángulo inscrito. Y usted sabe por propiedad que esta medida es la mitad de la medida del arco. Por eso que la relación entre este ángulo y este arco, fíjate, es teta y él es el doble. ¿Ya? Pero recuerda siempre, el ángulo es la mitad del arco. ¿De acuerdo? Recuerda nuevamente, el ángulo es la mitad del arco. ¿De acuerdo? Ya, ahora, aquí lo que te estaba indicando es que el radio se conoce. Es A raíz de 3. Y ese radio es bien importante. ¿Por qué? Como él es centro y conozco el radio, tengo que hacerlo trabajar. Por ejemplo, si trazo esta línea desde O hasta M, trazamos, también sería un radio. Y además te das cuenta que estaría formando este triángulo. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si acá es 45 grados, acá también sería 45 grados. Por lo tanto, 45 aquí, 45 aquí, aquí sería 90 grados. Entonces estoy hablando del triángulo notable de 45. Ahí está. ¿Ve? Ahora, si te has percatado también, por esta zona, también es un triángulo rectángulo donde fácilmente sus catetos son conocidos. ¿Qué es lo que sucede en este caso?
aquel triángulo donde los catetos son 1 y raíz de 3 es el triángulo de 30 grados y 60 grados. Por lo tanto, el que estoy sombreando también es un triángulo notable. ¿Ya? Como él es 1 y él es raíz de 3, el que se pone a 1 es 30. Él es 30 grados. Y el que se pone a raíz de 3 es 60 grados. Ya está. Entonces, chicos, ya está apareciendo ya más medidas angulares para poder conocer X. Ahora, solamente hay que concentrarnos la forma para poder calcular ese valor X. ¿No? Una de las formas puede ser así. Como este de acá es el ángulo central, fíjate, el arco, que sería AM, tendría la misma medida. El ángulo central y el arco son iguales en medida. Ahora, con este arco y este ángulo que sería inscrito, también la puedo relacionar. El ángulo inscrito es la mitad del arco. Por lo tanto, este ángulo sería 45 grados. Ahora, chicos, te das cuenta que fácilmente ya podemos calcular el valor de X. Fíjate aquí, simplemente aquí en este triángulo, ¿eh? La suma de dos internas es igual a la medida del ángulo externo. Entonces sería X más 45 grados igual a 60 grados. Y aquí lo tenemos como ecuación. De ahí fácilmente te das cuenta que X es igual a 15 grados. Por lo tanto, si buscamos la clave, sería la clave la D. Ahí está, ¿ve? Entonces, chicos, aquí ya estamos empezando a ver también el tema de la circunferencia, cómo se aplica, cómo se desarrolla, ¿no? Y uno de los teoremas muy frecuentes que también ha venido examen de admisión también del San Marcos es el ángulo inscrito. ¿Ya? Siempre el ángulo inscrito es la mitad del arco también. Pasamos a ver ahora la pregunta número 7. Por la forma que tiene la gráfica, también pertenece, ¿no?, al tema de la circunferencia. En este caso te dice que el punto T, el punto P y el punto Q son tangentes. Imagínate, son tangentes, ¿ves? Ya, vamos a analizar paso a paso, porque si te dan de dato estas tangentes, quiere decir que tienes que utilizarlo. Ahora te pide calcular teta. Teta por aquí y por acá tenemos el dato 50 grados. ¿Ya? Nos pide calcular teta. Ya, enfoquémonos en teta. Para poder diferenciar las circunferencias, vamos a darle nombres, ¿ya? C1 y C2. Fíjate en teta. Teta es un ángulo inscrito. Si él es teta, el arco LP sería el doble. ¿Ya? En esa circunferencia, el arco LP sería el doble. Ahí está. Ese arco que está sombreado. Si él es teta, él es el doble. Ahí está. ¿De acuerdo? Algo similar pasa con el 50 grados, ¿no? El 50 grados también te das cuenta que es un ángulo inscrito, pero ya sería para esta circunferencia C1. Si él es 50 grados, él es la mitad del arco. Para que sea la mitad del arco, significa que el arco TQ debe ser 100. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, si tú te fijas en esa misma circunferencia de color amarillo, ya, de color amarillo, fíjate, tengo este dato. Desde el punto P, se ha trazado la tangente y también se ha trazado una segunda tangente. Si tú recuerdas, hay una propiedad entre el ángulo exterior y el arco que determina los puntos de tangencia. ¿Cuál es esa propiedad? Vamos a recordar por aquí. Esa propiedad dice así: cuando estos dos son puntos de tangencia, el ángulo exterior y el arco son suplementarios, es decir, suman 180 grados.
Entonces, chicos, si nos vamos a la gráfica, el ángulo más este arco debe sumar 180 grados. ¿Ya? De ahí ya te das cuenta que en este caso esta suma lo hemos representado como ecuación. Este arco es conocido, vale 100. Está en la parte superior, ¿ve? 100. Ahora te das cuenta que ese 100 va a pasar a restar. Entonces este ángulo es 80 grados. ¿No? Bueno, tú ya de manera inmediata, fácilmente, si acá es 100 grados, acá debe ser 80 grados, porque la suma debe ser 180. ¿Ya? Aquí lo hice paso a paso. Ahora, chicos, concéntrate en el 80 grados y concéntrate en el 2 teta. Voy a sacarlo a un costado para que veas con mejor panorama lo que va a ocurrir. Acá está, ¿ve? Este arco 2 teta está aquí y este ángulo está aquí. Ahora, fíjate que el punto P es punto de tangencia. Eso quiere decir que a este ángulo se le llama ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué pasaba en el ángulo semi-inscrito? No, ¿qué sucedía? Ya, vamos a hacerlo por aquí al costado. Pequeño nada más para que veas. Pequeño nada más. Vamos a trazarle una tangente. Una tangente. Una cuerda. Ahí está la cuerda. Ahora, chicos, vamos a darnos cuenta de lo que va a ocurrir. Cuando él es punto de tangencia, a este ángulo se le llama ángulo semi-inscrito. Si él es teta, entonces el arco que determina dicho ángulo es el doble. Esa era la propiedad del ángulo semi-inscrito, ¿no? Una vez más podemos indicar, ¿no? El ángulo semi-inscrito es la mitad del arco, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ya, ¿eso qué quiere decir entonces? Mira, si te das cuenta, él es como 1 y él es el doble. Si aplicamos esa propiedad aquí, sería así. Si él es 80 grados, acá sería entonces su doble. Su doble sería. Entonces estaríamos empleando esta igualdad. Ahí está. Esta es la igualdad, ¿eh? Ahora de acá simplificas el 2 y teta te sale 80 grados, ¿no? Entonces si buscamos la clave, sería la clave, la I. Ahí está, ¿de acuerdo? Ya, ahora fíjate, chicos, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, ¿ya? El dato ha sido los puntos de tangencia. Y así hay una variedad de preguntas donde te va a dar ese tipo de datos asociados a los puntos de tangencia. Y mira cómo se ha utilizado, mira. Por ejemplo, se ha utilizado cuando son puntos de tangencia con esta suma, ¿no? También, cuando veo el punto de tangencia, la puedo utilizar con el ángulo semi-inscrito. Si él es 80, el arco es el doble. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay puntos de tangencia, generalmente se aprovecha con esta propiedad y esta propiedad. Generalmente, ¿no? Sí, la gran mayoría de preguntas sí trabaja bastante cuando hay puntos de tangencia con esos dos propiedades. ¿Ya? Ya, pasamos a la pregunta 8. En un triángulo se trazan las bisectrices interiores AQ. Fíjate, bisectriz interior. BM también es bisectriz interior. Ambas se intersecan en P. AB vale 10, BC vale 15, AC vale 20. Te pide la razón. Esto significa razón. AP entre PQ. Vamos a ponerle, chicos, entonces piden X entre Y. Ahora,
¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos de dato ahí la bisectriz, ¿ya? Y tenemos de dato los lados, ¿no? Bisectriz y lados. Y nos pide este cociente. Este cociente nos pide. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué es lo que sucede? Mira, si tú te das cuenta, este cociente la podemos relacionar al triángulo ABQ. ABQ. Y como él es bisectriz, tienes que recordar que hay una propiedad para conocer este cociente. Si no recuerdas, este cociente se conoce con los lados que determina a este ángulo. Con los lados. Un lado es 10, faltaría este lado nada más. ¿Ya? A esa propiedad que relaciona los lados con estos dos segmentos está asociado a la propiedad de la proporcionalidad, que tiene que ver con la línea notable bisectriz. Más o menos me refiero a este tema. Mira, vamos a sacarle por aquí al costado. Ahora voy a trazar la bisectriz. Ahí está. Ahora vamos a ponerle entonces, chicos, una bisectriz. Ahí está, ¿ven? Ya, entonces, ¿qué decía la propiedad? Mira, si acá te decía que vale, por ejemplo, 2 y acá vale 5, ¿qué decía la propiedad? La propiedad decía que cuando es bisectriz, la razón de lados es la misma razón que encuentras acá. Si la razón de lados es de 2 a 5, acá también es de 2 a 5, pero se le multiplica por una constante. Ya, fíjate la forma en este caso del triángulo de la bisectriz, y fíjate la forma del dato. A veces en las preguntas va a aparecer la bisectriz y va a aparecer los lados. A veces en las preguntas aparece la bisectriz y aparece esta razón aparece. Entonces, cuando aparece ese tipo de elementos, uno piensa ya en la proporcionalidad, ¿no? De 2 a 5, esa de acá también es como 2 y ella también es como 5. Entonces, eso es lo que va a ocurrir acá. Solamente me faltaría calcular BQ, ¿no? Entonces, para eso me aprovecho de la otra bisectriz. También tiene la misma característica. Fíjate, esta bisectriz, fíjate los lados, 10 y 20. Entonces ahí vamos a aprovechar lo que hemos indicado aquí, ¿no? Ahí está. A ese teorema se llama teorema de la bisectriz. Dice así, ¿no? Cuando usted tiene en este caso la bisectriz interior, no te olvides que la proporción entre lados es la misma proporción entre los segmentos que determina la bisectriz. ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces aquí en el triángulo sombreado, pero ojo, 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 en el triángulo sombreado, pero ojo, vamos a verlo con esta bisectriz. Ya, fíjate. La razón entre estos dos segmentos, la razón entre estos dos va a ser la misma razón entre estos dos lados. Ahí está. ¿Ve? Y 10 entre 20 es un medio. ¿Eso qué significa? Que BQ entre QC también es de 1 a 2. ¿Ya? BQ es como 1 y QC es como 2. ¿De acuerdo? Creo que ya te diste cuenta que se va a calcular el valor de M. ¿Cómo vas a calcular el valor de M? Muy fácil, sumando, claro. 15 es igual a 3M, acá está, ¿ve? Del cual M vale 5. Entonces, chicos, ya conseguimos el valor de BQ. Ahora sí, gracias a él podemos calcular la razón entre X y Y. ¿Ya? Para eso nos concentramos en este triángulo ahora. Fíjate en el triángulo, ¿eh? Entonces, en ese triángulo lo que va a ocurrir también es la proporción. Vamos a ponerla acá. X entre Y es lo mismo que 10 entre 5.
Y si tú resuelves 10 entre 5, simplemente es 2. Entonces la razón entre X y Y es 2. Si buscamos la clave, sería la clave la D. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta también es necesario que tú recuerdes la proporción que ofrece la bisectriz interior en un triángulo. Esta propiedad también ha venido ya varias veces en examen de admisión de la San Marcos. Ya, esta propiedad de la proporción asociada a la bisectriz. Pasamos a la pregunta número 9. Es una lectura donde hay que graficarla en un día soleado. Imagínate un día soleado, ¿no? Intenso calor. Anthony observó que la longitud de su sombra, claro, en un día soleado, ¿no? A veces nuestro cuerpo proyecta una sombra sobre el piso. Entonces imagínate, ¿no? Ahora dice, proyecta una sombra, ¿no? La longitud de su sombra es la mitad de su altura. Ahora vamos a ver. Acá está Anthony. En un día soleado, dice, proyecta, ¿no? Acá está su sombra. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Su sombra es la mitad de su altura. Si la altura es h, la sombra es la mitad. En ese mismo instante, midió la sombra que proyectaba un edificio. Ahora es un edificio. Ahora midió su sombra, ¿no? Midió su sombra. Y exclamó que la altura del edificio es 20. ¿Cuál fue la longitud de la sombra? ¿Qué halló Anthony? Se refiere a la sombra del edificio. ¿Cuánto vale esta longitud? Dice, ¿no? Ya, aquí chicos, ya por las propiedades del curso de geometría, no, de geografía, disculpe, de geografía, los rayos del sol, cuando llegan a la Tierra, ¿no? Llegan paralelamente, paralelamente. Eso quiere decir que este rayo del sol y este rayo del sol llegan paralelamente. ¿Ya? Ahora, los rayos que son paralelos con la horizontal van a formar también ángulos de igual medida. Por ejemplo, acá, la paralela y la horizontal, si mide teta, lo mismo pasa acá, entre la paralela y la horizontal. Eso quiere decir entonces, chicos, que estamos encontrando dos triángulos donde pasa esta situación. ¿Y qué sucede cuando dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida? Ah, muy bien, son semejantes. Y la semejanza permite la proporcionalidad. Voy a colocar estas longitudes aquí, ¿ya? Por ejemplo, H medios, 20 y X. Como son semejantes, la proporción entre X y H medios es la misma entre 20 y H. De acá, chicos, si te resuelves la ecuación, te das cuenta que el valor de H se va a simplificar. Ya un momento, lo voy a colocar en una línea más delgada. Se simplifica. Y este un medio pasa a multiplicar. 20 por un medio sería simplemente 10. Significa entonces que ese X vale 10, es decir, la sombra del edificio. Si buscamos la clave es la A. ¿Ya? Entonces, la sombra del edificio en este caso es 10 metros. Ya, nos hemos recordado ahí una propiedad de la semejanza, ¿ven? Pregunta 10. Pregunta 10. Según este gráfico, AB es paralelo a CD. Ahí está la paralela. Ahora te dice MD es 4. Vamos a colocarlo. El doble de OD es 4. Eso quiere decir que OD debe ser 2.
OD debe ser 2. Te pide OC. Ahí está, ¿no? Bueno, chicos, aquí, por ejemplo, la forma de poder calcular el valor de X es un poco conociendo el teorema, conociendo la posición de sus elementos, nos va a poder orientar a qué es lo que vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí, mira, fíjate. Si yo completo, voy a formar este triángulo. Ahora, ¿qué pasa en ese triángulo? En ese triángulo pasa lo que va a suceder aquí. Es un triángulo donde se ha trazado una sevillana y el ángulo que determina la sevillana con este lado y el ángulo que se opone a dicho lado son iguales, fíjate, hay una relación entre X, B y A. A ese teorema, bueno, en el nivel preuniversitario se le conoce como teorema de las antiparalelas. ¿Y qué se cumplía, no? Que este lado al cuadrado es el producto de A por B. ¿Ya? Fíjate los elementos, mira, fíjate la posición de los elementos. Y eso está pasando acá, ¿no? En vez de X que está aquí, es él. El que hace el papel de B es 2. Y el que hace el papel de A, en este caso sería la suma, sería 6. ¿No? Entonces mi problema ya salió ya. Solamente tendría que demostrar, ¿no? Justamente a los ángulos nada más. Tendría que demostrar si los ángulos son iguales. Es decir, si usted demuestra que esta media angular es igual a esta media angular, ya puede aplicar las antiparalelas. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de buscar si los ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Ya, observa entonces. Para eso vamos a aprovecharnos de las paralelas y vamos a aprovecharnos de la circunferencia. Fíjate en las paralelas. Usted sabe por las paralelas que este ángulo que está aquí con el ángulo que va a aparecer aquí son de igual medida. Si acá es teta, él también es teta, ¿no? Por ahí ustedes lo conocen como la propiedad del z. Ahí está, ¿ven? Ahora, ya encontré ya. Ahora me falta encontrar este de acá. Si tú te das cuenta, chicos, también se puede encontrar. Fíjate en este teta. Si él es teta, el arco que tenemos por aquí, el arco AC sería el doble. Ahora, si ese arco es 2 teta, entonces el ángulo que está ahí, el ángulo inscrito, es la mitad de este arco. Entonces quiere decir que él es teta. ¿Ya? Vamos a escribirlo entonces, ¿ya? Vamos a escribirlo. Él es teta. ¿Ya? Voy a escribirlo de esta manera, mira. Con las paralelas hemos encontrado que estos dos ángulos son iguales. Ahora, por el ángulo inscrito, si él es teta, él es el doble y acá también sería la mitad. Entonces, estos dos ángulos también son iguales. Ahora sí, chicos, ya hemos demostrado ya las medidas angulares que estábamos buscando. Eso quiere decir que ya puedo aplicar el teorema de las antiparalelas. Entonces vamos a escribirlo aquí. Ya, ¿cómo sería, no? X al cuadrado sería igual a 6 por 2. Ahora, si usted aquí calcula, sería 12. Raíz X al cuadrado igual a 12. X sería raíz de 12. Y raíz de 12 es 2 raíz de 3. Entonces, si buscamos la clave, sería la clave la D. ¿Eh? Ya, entonces con estas dos preguntas hemos recordado ya algunas propiedades básicas y esenciales de la semejanza de triángulos. Vamos a ir ya a la última pregunta, que un poco tiene que ver con el tema de las áreas. Fíjate ahí, ¿ve?
Generalmente también el tema de áreas en geometría ha llegado a venir siempre también en estos 3 últimos años, en 2 oportunidades ha llegado a venir la relación de áreas de regiones triangulares. Ya, es por eso que aquí vamos a colocar un ejemplo que nos permite recordar algunas propiedades también. Dice así, si ABCD es un romboide de centro O, él es el centro. ¿Ya? Si él es el centro, recuerda que el centro de un paralelogramo es la intersección de sus diagonales. Además, M y N son puntos medios. ¿Ya? M es punto medio de BC y N es punto medio de AD. Calcule la razón de áreas de las regiones sombreadas. Como no se conoce sus áreas, vamos a darle el nombre de B. A y B. Te pide la razón. ¿De acuerdo? Ya. Ahora mira qué es lo que va a suceder. En esta figura, para poder desarrollarla, tengo que recordar una propiedad básica que me permite, ¿no?, conseguir la relación. ¿Cuál es esa propiedad, profesor? Esa propiedad viene a ser así, mira. Él es un paralelogramo, ¿ya? Él es su diagonal, su diagonal. La otra línea, fíjate, llega al punto medio, al punto medio. Por cuestiones prácticas, y esto va a quedar entre tú y yo nada más, ya no le avises a nadie, la vamos a llamar mediana del paralelogramo. Ojo, solamente entre ustedes nada más, ¿eh? No se llama así, cuidado. La vamos a considerar por cuestiones prácticas mediana del paralelogramo. Entonces, una diagonal y una mediana están formando esta región triangular. ¿Ya? Repito, en un paralelogramo, una diagonal y una mediana forman esta región triangular. ¿No? Forma esta región triangular. Esta región triangular, chicos, está relacionado su área con el área total. Según tú te acuerdas de tu teoría, que esta área es la 12ª parte del área del paralelogramo. Es la 12ª parte. Ya, ahora veamos aquí, mira. Fíjate bien aquí. Si M y N son puntos medios, ¿ya? M y N son puntos medios, fíjate. Y también O, que es centro, también, ¿no? También sucede lo siguiente. También sucede lo siguiente, que L también es punto medio. Ya, eso significa, chicos, que en realidad lo que va a ocurrir es lo siguiente, mira. Si te das cuenta, para el triángulo ABC, ABC, esta línea es base media. Sería paralelo a este lado. Paralelo a este lado. Entonces voy a indicar la paralela. ¿De acuerdo? Ya, ahora. Si ahora trazo ON, te das cuenta que también es paralelo. Él es base media y él es la base. Son paralelas, ¿no? Entonces, chicos, fíjate. Considero este lado y considero este punto. Por este punto va a pasar una única línea paralela al lado AB. Eso quiere decir entonces que este M, O y N deben ser colineales. Colineales deben ser. ¿Ya? Entonces, chicos, mira qué sucede entonces. Se estaría formando este paralelogramo y también se estaría formando este otro paralelogramo.
Ya, vamos a enfocarnos en este paralelogramo. Ya, he demostrado que él es un paralelogramo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, en ese paralelogramo, fíjate, en ese paralelogramo, CN diagonal, DM diagonal. Por lo tanto, él es centro. Él es el centro. Y usted sabe que ese centro es punto medio. Por lo tanto, estos dos son iguales. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, si tú te das cuenta, chicos, si te das cuenta, el área A, el área A tiene esta propiedad. Tiene esta propiedad. Voy a sombrear el paralelogramo para que veas a qué me refiero. Ya, vamos a ponerlo aquí. Este es el paralelogramo. Ahora, en ese paralelogramo, este de acá es su diagonal. Y este de acá es su mediana. ¿Ya? Entonces, fíjate. Voy a demostrar que este de acá justamente es punto medio. Voy a demostrarlo. ¿Cómo voy a demostrarlo? Fíjate bien. Lo que sucede aquí, que el triángulo AON, ese triángulo, con el triángulo COM son congruentes. ¿Ya? Este triangulito es congruente con él. ¿De acuerdo? Y eso es fácilmente demostrable. Lo podemos demostrar simplemente con los ángulos. Mira, este ángulo por las paralelas es igual a él. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Este ángulo con las paralelas es igual a él. Y ahí te das cuenta que por el caso ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo son congruentes. A alfa se opone este lado, M. En el congruente a alfa también se opone este lado, M. Entonces, chicos, ya demostré que O es punto medio. Eso quiere decir que vamos a indicar ese punto medio, ¿ya? Ahí está. Eso quiere decir entonces que esta región está determinada por la diagonal del paralelogramo y la mediana. Ya sabemos cómo se calcula esta área. ¿De acuerdo? Ya, entonces esta área, chicos, sería la 12ª parte del paralelogramo de color verde. Ya calculé ya, es la 12ª parte de ese paralelogramo. Ahora enfócate aquí. Voy a borrar esta parte. Ya está. En el triángulo N, M y D, triángulo N, M y D, ¿ya? Desde O hasta Q vendría a ser una base media. Por lo tanto, esta línea es paralelo a la base. Paralelo a la base. Entonces, chicos, este de aquí, N, O, Q, D, sería un trapecio. Y usted recuerda que en un trapecio, al trazar las diagonales, esta área es igual a esta área. Ahí está. Ahora, enfócate en este B. Enfócate en este B. Este B también, mira, fíjate, ¿ah? Vamos primero con A. ¿Te acuerdas que el A ha sido la 12ª parte del paralelogramo de color verde? De todo este programa. Ahora, fíjate en B. Fíjate B. Este B, fíjate, está asociado a la diagonal del paralelogramo y la mediana del paralelogramo.
Por lo tanto, también esta área es la 12ª parte de este paralelogramo. Entonces, chicos, ¿qué podemos visualizar de estas dos ecuaciones? Como a mí me pide la razón, te das cuenta que a la hora de dividirlo, nos va a salir simplemente la unidad, ¿no? Porque estos dos son iguales, por lo tanto sale 1. ¿Ven? Entonces la clave sería la B. Listo. Bueno, chicos, con eso estamos finalizando ya nuestro reforzamiento de geometría, esperando que también te sirva y te haya permitido recordar algunas propiedades dentro de esas figuras que hemos señalado en la primera parte, ¿no? El triángulo, cuadrilátero, circunferencia, semejanza de triángulos. ¿Ya? Más bien ya me queda despedirme y espero también que tengas buenos éxitos en tu preparación preuniversitaria. Chicos, más bien me despido y siempre deseándoles un caluroso abrazo y ya seguramente nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Chicos, más bien muchas gracias por este pequeño reforzamiento y nos vemos ya. Hasta luego, cuídense.